Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, hoy 28 de febrero, miércoles de la segunda semana de Cuaresma, el Santo Padre Francisco preside la audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano. Los saluda Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de la redacción, con Patricio Chiprari en la asistencia técnica. Como es habitual, en el día de hoy escucharemos al inicio de la audiencia general un pasaje leído en los 8 idiomas que forman parte de este encuentro, a saber, italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en ese orden. El Santo Padre Francisco continuará hoy con su ciclo de catequesis Los vicios y las virtudes. Se tratará de la novena catequesis sobre este tema y hoy reflexionará sobre la envidia y la vanagloria a partir de la lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los Gálatas, la quinta, versículos 24 al 26, que dice: Hermanos, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Y mientras los peregrinos muestran las imágenes y la alegría por este encuentro con el Papa Francisco, todos objetos de devoción que serán bendecidos al final de la audiencia general, aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que transmiten esta señal. En América Latina y el Caribe saludamos a Radio María Venezuela, Panamá y Guatemala, a Radio María El Salvador, a Radio María en República Dominicana, a Radio y TV Cáritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, a Radio Vicentina en Chile, a Radio Regina Coeli, Santa María de los Ángeles, también en Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio San Camilo en Perú, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Católica Cuenca, también en Ecuador. Saludamos a las emisoras que transmiten en los Estados Unidos: EWTN, Radio y Televisión y canales afiliados; ESNE, Radio y Televisión y canales afiliados; Radio Paz de Miami; Inmaculada Televisión en Atlanta; Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida; Catholic Faith Network en Nueva York y Radio Inmaculada en Galveston. Saludamos, por supuesto, también a Cetelmont Televisión, que transmite en Alicante, en España, y a Radio Televisión Diocesana de Toledo. Nuestro saludo muy cordial y, ante todo, un deseo de muy buenos días a ustedes, estimados amigos que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias, vaticannews.va, a través de nuestro canal de Facebook Live y de YouTube. Y mientras esperamos al Santo Padre, queremos recordar a los peregrinos que estén dirigiéndose a Roma para participar en las audiencias generales del Papa Francisco, que los billetes, las entradas para participar en estos encuentros son distribuidos por la Prefectura de la Casa Pontificia y son siempre gratuitos. Y hacemos presente también, mientras vemos que siguen entrando los peregrinos, que fue publicado ayer
el video del Papa con su intención de oración para este mes de marzo. El Papa pide rezar por los nuevos mártires. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos, dice el Papa. En el video publicado ayer por la Red Mundial de Oración, pide rezar pues por los nuevos mártires de este tiempo para que contagien a la Iglesia con su valentía y su impulso misionero. Un mártir, dice el Santo Padre, es un cristiano que da testimonio del Evangelio hasta la muerte sin recurrir a la violencia. El Santo Padre hace su ingreso al aula Pablo VI. Hacemos presente que el Papa está recuperándose, ha tenido síntomas de gripe, pero como dijo ya el cardenal Parolin el lunes, está en el pleno de sus actividades. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general. Comienza la lectura del pasaje elegido hoy en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. El primero es el italiano, se leerá también en francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco. Parola di Dio. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us have no self-conceit, no provoking of one another, no envy of one another. The word of the Lord. Lesung aus dem Galaterbrief. Die zu Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él,
No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, sigamos também o Espírito. Não nos tornemos vaidosos, a provocar-nos uns aos outros, a ter inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. أيها الإخوة، إن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد وما فيه من أهواء وشهوات. فإذا كنا نحيا حياة الروح فلنسر أيضا سيرة الروح. لا نعجب بأنفسنا ولا يتحدى ولا يحسد بعضنا بعضا. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, ancora sono un po' raffreddato. Queridos hermanos y hermanas, aún estoy un poco resfriado, por eso he pedido a Monseñor Champanelli que lea la catequesis de hoy. Gracias. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, examinemos hoy los vicios capitales que encontramos en las grandes listas que nos ha legado la tradición espiritual, la envidia y la vanagloria. Comencemos por la envidia. Si leemos la Sagrada Escritura, esta se nos presenta como uno de los vicios más antiguos. El odio de Caín hacia Abel se desata cuando se da cuenta de que los sacrificios del hermano le agradan a Dios. Caín era el primogénito de Adán y Eva. Se había llevado la parte más considerable de la herencia paterna. Sin embargo, es suficiente que Abel, el hermano menor, tenga éxito en una pequeña hazaña que Caín se torna sombrío. El rostro del envidioso es siempre triste. Su mirada es baja, parece estar constantemente investigando el suelo, pero en realidad no ve nada, porque su mente está envuelta en pensamientos llenos de maldad. La envidia, si no se controla, conduce al odio del otro. Abel morirá por manos de Caín, que no pudo soportar la felicidad de su hermano. La envidia es un mal investigado no solo en el ámbito cristiano. Ha atraído la atención de filósofos y estudiosos de todas las culturas. En su base hay una relación de odio y amor. Uno quiere el mal del otro, pero en secreto desea ser como él. El otro es la epifanía de lo que nos gustaría ser y que en realidad no somos. Su suerte nos parece una injusticia. Seguramente, pensamos, nosotros habríamos merecido mucho más sus éxitos o su buena suerte.
En la raíz de este vicio está una falsa idea de Dios. No se acepta que Dios tenga sus propias matemáticas, distintas de las nuestras. Por ejemplo, en la parábola de Jesús acerca de los obreros llamados por el amo para ir a la viña a distintas horas del día, los de la primera hora creen que tienen un derecho a un salario más alto que los que llegaron últimos. Pero el amo les da a todos la misma paga y dice: ¿no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Quisiéramos imponer a Dios nuestra lógica egoísta, pero la lógica de Dios es el amor. Los bienes que Él nos da están destinados a ser compartidos. Por eso San Pablo exhorta a los cristianos: ámense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. He aquí el remedio contra la envidia. Y llegamos al segundo vicio que examinamos hoy, la vanagloria. Esta va de la mano con el demonio de la envidia, y juntos estos dos vicios son característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo, libre de explotar todo y a todos, el objeto de toda alabanza y amor. La vanagloria es una autoestima inflada y sin fundamentos. El vanaglorioso posee un yo dominante, carece de empatía y no se da cuenta de que hay otras personas en el mundo además de él. Sus relaciones son siempre instrumentales, marcadas por la prepotencia del otro. Su persona, sus logros, sus éxitos deben ser exhibidos a todo el mundo. Es un perpetuo mendigo de atención. Y si a veces no se reconocen sus cualidades, se enfada ferozmente. Los demás son injustos, no comprenden, no están a la altura. En sus escritos, Evagrio Póntico describe el amargo asunto de algunos monjes afectados por la vanagloria. Sucede que, tras sus primeros éxitos en la vida espiritual, ya siente que ha llegado y por eso se lanza al mundo para recibir sus alabanzas. Pero no se apercibe de que solo está al principio del camino espiritual y de que está al acecho una tentación que pronto le hará caer. Para curar al vanidoso, los maestros espirituales no sugieren muchos remedios, porque después de todo el mal de la vanidad tiene su remedio en sí mismo. La alabanza que el vanidoso esperaba cosechar del mundo pronto se volverá contra él, y cuántas personas engañadas por una falsa imagen de sí mismas han caído más tarde en pecados de los que pronto se avergonzarían. La instrucción más hermosa para superar la vanagloria se encuentra en el testimonio de San Pablo. El apóstol se enfrentó siempre a un defecto que nunca pudo superar. 3 veces pidió al Señor que le librara de aquel tormento, pero al final Jesús le respondió: «Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad». Desde ese día Pablo fue liberado, y su conclusión debería ser también la nuestra. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Como ha dicho el mismo Santo Padre, aún continúa con el resfriado, por lo tanto, Monseñor Filippo Ciampanelli, oficial de la Secretaría de Estado, ha leído la catequesis del Santo Padre Francisco. El lector francés presenta los saludos de los fieles al Papa y pronunciará también un resumen de la catequesis en su idioma. El locutor ha dicho al Santo Padre que los visitantes y peregrinos que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y a los peregrinos
les informa que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. El Papa bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Lorsqu'il se rend compte que les sacrifices de son frère plaisent à Dieu. À la base se trouve une relation de haine et d'amour. On veut le mal de l'autre, mais secrètement, on souhaite... La envidia y la vanagloria, que son característicos, dos vicios característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo, el objeto de toda alabanza y amor, ha sido el centro de la catequesis del Papa Francisco de hoy, 28 de febrero. El envidioso, dijo el Papa, quiere imponer a Dios su propia lógica egoísta, mientras que la lógica de Dios es el amor. La vanagloria es una autoestima desmesurada e infundada. El fanfarrón tiene un ego voluminoso. Sus relaciones son siempre instrumentalizadas, marcadas por la dominación de los demás. Perpetuamente mendigando atención, su persona, sus hazañas y sus logros deben ser exhibidos a todo el mundo. Le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente. Monseñor Champanelli lee el saludo del Papa a los fieles franceses. Saludo cordialmente a los peregrinos francófonos, especialmente a una delegación del Consejo Nacional de Mónaco, así como a las parroquias y a los jóvenes de Francia. En este tiempo de Cuaresma, esforcémonos por no poner a nosotros mismos en el centro, más bien intentemos hacernos a un lado para dejar sitio a los demás, promoverlos y alegrarnos de sus cualidades y éxitos. Que Dios los bendiga a todos. La traduction en français de la bénédiction du Saint-Père. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier une délégation du Conseil national de Monaco, ainsi que les paroisses et les jeunes venus de France. En ce temps de carême, efforçons-nous de ne pas nous mettre toujours au centre, mais cherchons plutôt à nous effacer pour laisser la place aux autres, les promouvoir et nous réjouir de leur qualité et de leur succès. Que Dieu vous bénisse. Continúa la lectora, que en inglés hará el resumen de la catequesis del Santo Padre. Es una colega del Observatorio Romano, Claudia Torres. También ella está presentando los saludos de los fieles, de los peregrinos al Papa Francisco. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the virtues and the vices, we now turn to envy and vainglory. Envy, already present in the story of Cain and Abel, is a destructive force fueled by resentment towards others and can lead to deadly hatred. The remedy to envy lies in St. Paul's exhortation: love one another with brotherly affection, compete in esteeming one another. Vainglory is marked by an inflated self-esteem, a craving for constant praise, and frequently prone to using other people for one's own ends. St. Paul's example of boasting of his weakness rather than achievements offers an effective way for overcoming vainglory. May we, like him, know that God's grace is sufficient, since his power is made perfect in weakness, and all the more gladly boast of our weaknesses, that the power of Christ may set us free for a more generous love of others.
The Holy Father will now greet us in Italian. El Santo Padre saluda ahora a los fieles de habla inglés en italiano. Le el saludo, Monseñor Champanelli. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Malasia, Vietnam y Estados Unidos de América. Dirijo un saludo especial a los estudiantes y profesores de la St. Mary's University de Twickenham, Inglaterra. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Ireland, the Netherlands, Norway, Malaysia, Vietnam, and the United States of America. I offer a special greeting to the students and professors from St. Mary's University, Twickenham, England. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände. Y repasamos lo que hemos escuchado hace unos momentos junto con la lectora de habla alemana. Los maestros espirituales nos advierten contra los vicios de la envidia, la vanidad y la búsqueda de gloria. El vicio de la envidia lo encontramos muy pronto en las Sagradas Escrituras. Caín, cegado por la envidia, mata a su hermano Abel. En la envidia, la gente quiere la felicidad de los demás para sí misma. En última instancia, esto se basa en una falsa imagen de Dios que proviene de nuestra forma egoísta de pensar. El demonio de la envidia va de la mano con el deseo de fama. Esto infla la autoestima de las personas que se creen el centro del mundo y necesitan constantemente atención. En la lógica del amor de Dios encontramos un remedio eficaz que nos abre el corazón a nuestros semejantes. Alardeemos de nuestra debilidad para que el poder de Cristo venga sobre nosotros. Rühmen wir uns unserer Schwachheit, damit die Kraft Christi auf uns herabkommt. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. El saludo del Papa a los fieles de habla alemana. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, la Cuaresma nos invita tradicionalmente a dar limosna, es decir, a compartir nuestros bienes con los hermanos necesitados. Que el Señor los sostenga en todas sus buenas obras de caridad. Die Fastenzeit ruft uns traditionell zum Almosengeben auf. Also unsere Güter mit den bedürftigen Brüdern und Schwestern zu teilen. Der Herr stehe A continuación escucharemos al locutor de habla española, hoy nuestro colega de Radio Vaticana, Vatican News, Sebastián Sansón, de los saludos al Santo Padre y el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas,
En la catequesis de hoy examinamos la envidia y la vanagloria, dos vicios capitales propios de las personas que buscan ser el centro del mundo y de todos los elogios. La envidia aparece ya desde las primeras páginas de la Biblia. Cuando leemos el relato de Caín y Abel, vemos que movido por la envidia, Caín llegó incluso a matar a su hermano menor. El envidioso busca el mal del otro, no solo por odio, sino que en realidad desearía ser como él. En la base de este vicio está la idea falsa de que Dios debe actuar según la lógica mundana. Sin embargo, la lógica divina es el amor y la gratuidad. La vanagloria, por su parte, se manifiesta como una autoestima desmesurada y sin fundamentos. El que se vanagloria, el vanidoso, el engreído, es egocéntrico y reclama atención constantemente. En sus relaciones con los demás no tiene empatía ni los considera como iguales. Tiende a instrumentalizar todo y a todos para conseguir lo que ambiciona. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Nos vendría bien en esta Cuaresma meditar con frecuencia las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val para combatir los vicios que nos alejan de la vida en Cristo. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Es el turno de la presentación de los saludos al Papa de los fieles de lengua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe. La hermana Patricia de la Secretaría de Estado está presentando los saludos al Santo Padre. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Lê agora um resumo da catequese do Santo Padre. A inveja é um dos pecados capitais. Na sua base, há uma relação de ódio-amor. Desejamos o mal ao outro, mas no fundo quereríamos ser como ele. Os seus sucessos ou a sua boa sorte consideramo-los uma injustiça, pois os merecíamos nós muito mais. Na raiz da inveja existe uma ideia falsa de Deus. Não se aceita que ele tenha sua matemática diferente da nossa. De braço dado com a inveja anda a vanglória, a vaidade. São vícios próprios de uma pessoa que sonha ser o centro do mundo. Incapaz de empatia, não se dá conta de que existem ao seu lado outras pessoas. Para contrastar tais vícios, digamos como Paulo: prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. A los fieles de lengua portuguesa, el Santo Padre dirige sus saludos. Saludo al Instituto Vidas Raras y a todos los peregrinos de lengua portuguesa. Confío sus intenciones y sus pasos a la Virgen María. Los aliento a apostar por la belleza del servicio que engrandece el corazón y fecunda sus talentos. Los bendigo con agrado a ustedes y a sus seres queridos. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo o Instituto Vidas Raras e todos os peregrinos de língua portuguesa. Confio à Virgem Maria os vossos corações e os vossos passos. Encorajo-vos a apostar na beleza do serviço que engrandece o coração e torna fecundos os vossos talentos. De bom grado vos abençoo a vós e os vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي
ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Nuestra colega Jamal Ward ha presentado los saludos de los fieles al Papa Francisco y realiza ahora el resumen de la catequesis para los fieles de lengua árabe. وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على رذيلتين رئيستين هما الحسد والكبرياء في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل، وقال: رذيلة الحسد هي إحدى أقدم الرذائل، نجدها في قصة قايين وهابيل، عندما قتل قايين أخاه هابيل لأن قايين لم يتحمل نجاح أخيه. في أساس الحسد علاقة بين الكراهية والحب، نكره الخير الذي نراه في الآخر، وفي الخفاء نريد أن نكون مثله. وفي أصل هذه الرذيلة فكرة خاطئة عن الله، إذ نود أن نفرض منطقنا الأناني على الله، لكن منطق الله هو منطق المحبة، والخيرات التي يعطينا إياها الله هي للتقاسم مع غيرنا. وفي رذيلة الكبرياء قال قداسته: هذه الرذيلة تسير جنبا إلى جنب مع رذيلة الحسد، ونجدهما في الشخص الذي يطمح بأن يكون مركز العالم وحرا في أن يستغل كل شيء وكل شخص، وبأن يكون هو موضع كل مديح وكل حب. الشخص المتكبر ليس لديه تعاطف ولا يدرك أن هناك أشخاصا آخرين غيره في العالم، وعلاقاته كلها نفعية وقائمة على قمع الآخرين، ويحاول أن يظهر نفسه وأعماله ونجاحاته للجميع. شهادة القديس بولس الذي اعترف بضعفه لتحلى به قدرة المسيح تساعدنا أن نتغلب على الكبرياء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطق. Escuchamos ahora los saludos, el saludo del Santo Padre a los fieles de lengua árabe. En el camino cuaresmal, que es un camino de oración, ayuno y caridad, sintámonos llamados a experimentar el amor de Dios que renueva nuestra vida. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية في مسيرة الزمن الأربعيني، وهي مسيرة صلاة وصوم ومحبة، لنشعر بأننا مدعوون إلى أن نختبر حب الله الذي يجدد حياتنا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Llegamos casi al final de la audiencia general con la hermana de habla polaca de la Secretaría de Estado que presenta los saludos de los fieles al Santo Padre Francisco. O modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj przyjrzymy się dwom wadom: zazdrości i próżnej chwale.
Y repasamos nuevamente para los oyentes que se hayan apenas conectado, junto con la locutora de habla polaca, la catequesis del Papa Francisco. Hoy nos ocupamos de dos vicios, la envidia y la vanagloria. El primero aparece en la Escritura como uno de los vicios más antiguos. Aquí Abel es asesinado a manos de Caín, que no puede soportar el éxito y la alegría de su hermano. Los celos incontrolados llevan a la tristeza y a la ira, cuando el otro revela lo que queremos ser y lo que no somos. Su raíz es una falsa idea de Dios. No aceptamos las matemáticas de Dios basadas en el amor. Y es precisamente el amor lo que cura los celos. El segundo defecto, la vanagloria, va de la mano con el demonio de la envidia. Una persona vanidosa ansía la admiración y la alabanza. Si no se le aprecia, se enfurece. Evagrio del Ponto advierte que la tentación del orgullo también ataca después de los éxitos en la vida espiritual, provocando una caída. Que nuestra conclusión sean las palabras de San Pablo, experimentado en la guerra espiritual. Muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Monseñor Ciampanelli lee el saludo del Papa a los fieles polacos. Los animo a proseguir con paciencia en su empeño espiritual, luchando contra todo lo que los aleja de Dios y de los demás, en la vida familiar, en la comunidad y en los lugares de trabajo y de encuentro. Los encomiendo a la intercesión de la Virgen María, la humilde esclava del Señor, para quien la regla principal de la vida es amar a Dios. Los bendigo de corazón. Zachęcam Was do cierpliwego kontynuowania duchowej pracy i zmagania się z tym, co oddala Was od Boga i od siebie nawzajem. W życiu rodzinnym, w życiu społecznym, we wspólnotach, w miejscach pracy i spotkań z bliźnimi. Zawierzam Was wstawiennictwu Dziewicy Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej, dla której miłość Boga była naczelną regułą życia. Z serca Wam błogosławię. Y finalmente el saludo de los fieles de lengua italiana. E sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. El 1 de marzo será el 25 aniversario de la actuación de la Convención de las Minas Antipersonal, que siguen afectando a los civiles inocentes, en particular a los niños, aún muchos años después de del fin de las hostilidades. Expreso mi cercanía a las numerosas víctimas de estos armamentos. Esto nos recuerda el precio que las poblaciones civiles están obligadas a sufrir. A este fin, agradezco a todos los que ofrecen su contribución para asistir a las víctimas y bonificar las áreas contaminadas. Su trabajo es una respuesta concreta a la llamada universal a ser agentes de paz, cuidando a nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los fieles de las diócesis de Emilia-Romagna y de San Marino Montefeltro, acompañados por sus obispos.
Saludo también a los grupos parroquiales de Gricignano di Aversa y de Isola di Capo Rizzuto, esperando que la parada ante las tumbas de los apóstoles suscite un renovado fervor espiritual. Por último, mi pensamiento se dirige a los enfermos, a los ancianos, a los recién casados y a los jóvenes, especialmente a los alumnos del Instituto Falcone e Borsellino de Roma y a los de la Escuela Giovanni Pascoli de Fucecchio, que el camino cuaresmal sea una ocasión para volver a sí mismos y renovarse en el espíritu. Queridos hermanos y hermanas, no olvidemos a los pueblos que sufren a causa de la guerra: Ucrania, Palestina, Israel y tantos otros. Y recemos por las víctimas de los recientes atentados contra lugares de culto en Burkina Faso, así como por el pueblo de Haití, donde continúan los crímenes y los secuestros por parte de bandas armadas. A todos mi bendición. Ahora rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó y recibiremos la bendición apostólica del Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. El aplauso al Santo Padre de los fieles presentes en el aula Pablo VI. Con la bendición del Papa Francisco concluye la audiencia general. El envidioso, ha dicho el Papa, busca el mal del otro, no solo por odio, sino que en realidad desearía ser como él. El que se vanagloria, el vanidoso, el engreído, en sus relaciones con los demás no tiene empatía ni los considera como iguales. Tiende a instrumentalizar todo y a todos para conseguir lo que ambiciona. Por eso, para combatir los vicios que nos alejan de la vida en Cristo, como ha sugerido el Papa a los peregrinos de habla española, sería bueno en esta Cuaresma meditar con frecuencia las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val. Para todos ustedes un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.